Buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan en estos momentos a través de Facebook Live en el programa Iglesia Tu Vida es Misión. Estamos aquí, el equipo de evangelizadores de la Parroquia Cristo Resucitado, iniciando este programa este sábado 2 de abril. El equipo que hoy nos va a acompañar está el hermano Juan Zavala, siempre en los controles, nuestra hermana Esperanza Medina, que nos acompaña hoy, miembro de los misioneros, y su servidora Yasmina Castillo. Bien, hermano, damos la bienvenida y invitamos a todos las comunidades y a todas las personas que nos siguen en esta página a que se conecten y le den compartir para que este mensaje llegue a las personas que estén necesitando en estos momentos la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro programa y nos vamos a poner en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, Señor. Esta mañana nos ponemos bajo tu presencia, invocando tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que nos oriente, nos guíe y nos dé la luz para que podamos llevar a ustedes esta oración que cale en cada uno de ustedes, en cada una de esas familias que hoy nos están escuchando. El Espíritu de Dios nos llene a todos, a nosotros nos dé la sabiduría necesaria para que puedan ustedes escuchar esta palabra, este mensaje que hoy les vamos a dar a través de nuestro Santo Espíritu de Dios, y que cale en cada corazón de los que están escuchándonos esta mañana. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, para continuar con nuestro programa, vamos a leer el Santo Evangelio del día de hoy, sábado. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, el Evangelio es tomado de Juan. Dice, algunas de la gente al oír estas palabras decían: este es realmente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David? La gente estaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron, los sumos sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron: jamás hombre alguno habló como él habla este hombre. Replicaron los fariseos: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Le contestaron: también tú eres Galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se marchó por su lado. Palabra de Dios. Señor.
Bien, hermanos, hemos escuchado el Santo Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Y lo podemos reflexionar nosotros en nuestra casa, a solas. ¿Qué es lo que el Señor nos dice con estas palabras? Hoy, hermanos, el programa Tu Vida es Iglesia, Tu Vida es Misión, que sábado a sábado transmitimos desde la parroquia Cristo Resucitado. Hoy traemos un tema que quizás ya mucho hemos escuchado, pero nosotros siempre necesitamos estar escuchando la palabra y para ver en qué momento el Señor nos llega con otro mensaje, porque quizás a veces escuchamos pero no ponemos atención. Y el tema de hoy que hemos preparado es ayunar para Dios. Que todos sabemos qué es ayunar, ¿verdad, doña Esperancita? Ayunar para Dios es abrir el corazón hambriento hacia el Señor, sentir su presencia, y es una entrega total, despegándose de todas las cosas materiales que nos atan al pecado, a las cosas carnales, a las cosas terrenales. Es martirizar un poco nuestro cuerpo, así como Cristo sufrió, padeció en la cruz y murió por nosotros, sacrificándose su vida. Así nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para, al hacer el ayuno, entregándole todo lo que nos ata a la maldad, al pecado. Sí, ayunar, ¿verdad? Ayunar en lo que es lo religioso. Pero en sí la palabra ayunar significa privarnos de algo al cuerpo, ¿verdad? Algo que nos gusta, privarnos de eso. Y hoy podemos decir que hay diferentes tipos, razones para ayunar. No diferentes tipos de ayuno, aunque sí nosotros podemos ayunar, como dice, de lo que nos gusta, ¿verdad? A algunos nos gustará comer tal cosa, o ir a un sitio, o vestirnos, comodidad. Pero hay diferentes razones por qué ayunar. Una de ellas a veces es porque nos manda la iglesia, pero sin ninguna razón. No sabemos, vamos a ayunar. La Iglesia Católica nos invita a ayunar los días miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Son las dos ocasiones en que la Iglesia nos invita a ayunar. Y por diferentes religiones tienen su ayuno de otra manera, que no vamos a entrar en este momento a eso, ¿verdad? Sino que hay diferentes razones por qué ayunar. Incluso hay razones por salud. A veces cuando nosotros nos vamos a realizar algún tipo de examen, nos mandan a estar en ayuna. Y ese es un ayuno por salud, por algo humano, ¿verdad? Entonces hoy el tema que nosotros vamos a tocar es el ayuno para Dios. ¿Por qué ayunar para Dios? Como decíamos, la Iglesia Católica nos invita a ayunar 2 veces al año, ¿eh? El miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero hay veces nosotros decimos, voy a hacer un ayuno, no voy a comer hoy, no voy a comer carne, ¿verdad? Por lo general eso es lo que nosotros decimos, no voy a comer carne porque estoy en ayuno. Pero no es eso, es solamente el ayunar eso, es privarnos de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, dice, una de las razones por las cuales ayunar para Dios es para sentir hambre y sed de Dios, como nos dice en el Salmo 42, versículos 2 al 4. Nuestra hermana nos va a leer ese salmo. De Salmo 42, versículos del 2 al 4.
¿Lo encontró? Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios y de Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Lágrimas son mi pan durante noche y día, y cuando oigo que me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Te la amo, Señor. Palabra de Dios. Bien, hermano, escuchamos en el Salmo, el salmista dice, ¿cómo anhela la sierva? Así mi alma anhela al Señor. En esto nosotros podemos decir de que ayunar es sentir esa hambre y esa sed de Dios, ¿verdad? Ayunar eso, cuando nosotros decimos que necesitamos, que tenemos sed de Dios, es cuando nosotros necesitamos buscar la palabra del Señor para saciar nuestra sed, para tener esa hambre, pero la hambre de buscar la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es una manera, una razón por qué ayunar. Tenemos otra razón por qué ayunar, como un signo de verdadera conversión. Y nos dice Joel en el 2:15-17. Toquen la trompeta en Sión, ordenen el ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a las naciones y que todo se purifiquen. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho y que los recién nacidos casados dejen su cama. En el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, Yahvé perdona a su pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan, ¿dónde está su Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermano, este es un signo, como signo de verdadera conversión. Sentir el dolor del pecado, el haber ofendido a nuestro Dios con el pecado, ayunar para convertirnos, ¿verdad? Para una verdadera conversión. No podemos nosotros decir que ya estamos convertidos cuando solamente hemos buscado venir a la iglesia sin nosotros tener esa sed y esa hambre de la palabra del Señor que nos hablaba la otra razón, ¿verdad? Es sentir dolor por haber ofendido con nuestros pecados al Señor que dio su vida por esos pecados, para que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, esta es una segunda razón por qué ayunar. Y es que ayunar, hermanos, tiene que ir a la mano de la oración para que tenga un resultado, tenga un efecto. No solamente ayunar sin razón, porque ayunar sin razón para mí es como echar agua al desierto. ¿Verdad? Tenemos que tener una razón verdadera para nosotros decir voy a ayunar para Dios. No olvidemos que vamos a ayunar para Dios, porque hay veces nosotros ayunamos para lo que es humano. Incluso hoy en día se habla de un ayuno intermitente. ¿Y qué es eso? De abstenerse de comer y de beber por horas. Entonces, a veces para buscar cómo bajar de peso,
Y eso ya no es ayuno, hermanos, porque no tenemos una razón para agradar a Dios, sino es para nosotros mismos, ¿verdad, doña Esperancita? Cuando nosotros entramos a ese tipo de ayuno, no estamos agradando a Dios. Es un ayuno espiritual por nuestro crecimiento espiritual más que nada. No lo vamos a hacer por vanidad, ¿verdad? Porque eso ya, al hacerlo por adelgazar y por vernos mejor, es ya una vanidad. Entonces lo tenemos que hacer para agradar a Dios, como dice nuestra hermana Yasmina. Es para agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Es para llevar ese esfuerzo, ese martirio de nuestro cuerpo a entregárselo al Señor. Esa es la idea del ayuno. Sí. Y bien, tenemos una tercera razón para ayunar para Dios, para romper las ataduras, de liberación, para romper todo lo que nos ata al pecado, ¿verdad? Y dice en Isaías 58:6. ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿Acaso llaman ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo y dejar libre a los oprimidos y romper todas las clases de yugo. Te alabamos, Señor. Bien, hermano, este tipo de ataduras que nosotros tenemos a veces, las ataduras a un vicio, atadura a una adicción, a una relación tóxica que a veces tenemos, son ataduras que nosotros no podemos dejar, a la droga, a beber. Necesitamos tener una disciplina y tener una fuerza de voluntad para poder dejar estas ataduras, romper ese silencio. También nosotros a veces tenemos atado a otras personas. Cuando nosotros, por ejemplo, caemos en maltrato a una persona, esa es una atadura. Entonces, o cuando nosotros maltratamos a una persona y cuando nosotros tenemos como sometida a aquella persona a nuestra voluntad, a lo que sea que haga lo que nosotros queremos y deseamos, ¿verdad? Esas son ataduras. Entonces, en un ayuno nosotros les pedimos a nuestro Señor que rompamos esa atadura, que nos deje para tener libertad, que no sigamos nosotros pegados a una relación que aún sabiendo que no es buena, estamos ahí. Y quizás hasta le pedimos al Señor y le estamos pidiendo al Señor que progrese cuando sabemos que no va a ser así, porque es algo que no es bueno tener esa atadura. Nosotros tenemos que tener libertad, ¿verdad? Doña Esperancita, ¿usted qué piensa de esto? Tenemos que romper esas cadenas que nos atan al pecado, y solamente así, entregando ese ayuno, entregando el ayuno, ¿verdad? Con la oración y con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, estaremos fortalecidos para poder romper esas cadenas que nos atan a las tentaciones, al pecado, a la maldad, a la corrupción, a los vicios. Mientras tanto no tenemos fuerza, no estamos fortalecidos. ¿Ves? Tenemos que fortalecernos a través de el ayuno, de la oración, que es lo que el Señor nos pide, que entreguemos nuestro corazón a Él, abrirnos a Él, pero con esa hambre, ese deseo de estar cerca de Él, de ver su rostro a través de nuestras actitudes. Sí, así es, hermana Esperanza. Bien, hermano, para continuar, tenemos otra razón por cual ayunar para nuestro Dios, para la solidaridad.
Isaías, en el capítulo 58, versículo 7, nos habla de esto, solidaridad. Dice, compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermano, esta solidaridad es cuando nosotros entramos en ayuno y decimos, me voy a privar de comerme este dulce que a mí me gusta, o este refresco que a mí me gusta, o esta comida. También no voy a comérmela hoy. Pero eso significa, hermanos, que aunque nosotros nos estemos privando de eso, y solo por el hecho de no comerla, no quiere decir que ya ahí terminó, sino que, ¿qué pasa? Si yo gasto tanto en comprar una carne que a mí me gusta para comérmela, yo eso lo voy a tomar, todo lo que yo me prive de no comer, lo voy a tener y lo voy a hacer una hora de caridad con una persona. Porque hay veces, hermanos, nosotros decimos, voy a dejar de consumir tal cosa, pero no nos acordamos que hay hermanos que no lo consumen y no porque no quieran como nosotros nos estamos privando de ellos, sino porque no pueden, porque no lo tienen. Recordemos eso. Ayudemos a nuestros hermanos. Si podemos dar un plato de comida, démoslo. Si nosotros podemos vestir a alguien, démoslo. Ese es ayudar y tener solidaridad con nuestro prójimo. Pero no quiere decir que voy a dejar de comer y ya está, no pasó nada. Este dinero aquí lo tengo. No, utilicemos lo que dejamos, el sacrificio que hicimos de no comer, utilicémoslo en una hora de caridad, ¿verdad? Para que ese ayuno pueda tener una razón de solidaridad, ¿verdad? También tenemos otra razón que es para aceptar la voluntad de Dios. Nosotros vamos a ayunar para aceptar la voluntad de Dios. Hay veces nosotros cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, pero realmente aceptamos esa voluntad de Dios cuando lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor no se nos hace como nosotros lo estamos pidiendo. Y decimos a veces, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Quizá eso no era bueno para nosotros, ¿verdad? Pero aceptar la voluntad del Señor es abandonarnos a Él, ¿verdad? Y como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice Mateo en 4:1-14, cuando Él fue retirado al desierto y fue tentado por el demonio 40 días y 40 noches. Fue tentado y Él estuvo en ayuno esos 40 días y esas 40 noches. Imaginémonos nosotros que a veces solo hacemos ayuno un día o una mañana, ni siquiera concluimos el día entero, ¿verdad? Y Él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y ese ayuno no fue para Él, se le fueran perdonados sus pecados, porque sabemos que no tenía pecado, sino que fue para prepararse a lo que le venía, a lo que tenía que vivir. Entonces nosotros, cuando nosotros hagamos un ayuno para la voluntad del Señor, hagamos así. Pedámosle al Señor que tengamos esa fuerza de aceptar la voluntad del Señor. No lo que nosotros le pedimos, no lo que nosotros queremos, sino que se haga su santa voluntad. Recordemos, es muy duro porque
A veces nosotros estamos en situaciones difíciles, como cuando tenemos un enfermo, como cuando en nuestra familia se está pasando una situación difícil económica, y abandonarnos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y también ahí nosotros decimos, la santa providencia nos dará. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la voluntad del Señor, que Él no nos va a dejar nunca, no nos va a abandonar. Pero lo difícil es eso, abandonarnos a la voluntad del Señor, porque siempre estamos pidiendo lo que nosotros queremos. Recordemos como cuando el rey David le pidió por el hijo que se le estaba muriendo y que ya el Señor le había dicho que iba a morir. Y él entró en ayuno, pero no sucedió lo que él quería, ¿verdad? Entonces ahí él estaba como forzando al Señor a que le hiciera lo que él quería. Y a veces nos toca a nosotros estar así, a veces nosotros nos ponemos en esa situación de voy a ir a ayunar para que suceda tal y tal cosa, porque yo quiero tener una casa grandísima, a todo dar, ¿verdad, doña Esperancita? Y a nuestra conveniencia o a nuestra comodidad, ¿verdad? Y nos olvidamos de la voluntad del Señor. Y entonces nosotros tenemos que pedirle fortaleza al Señor, que esa fe sea fortalecida, que nuestro espíritu sea fortalecido, como el Señor pudo, Él rechazar, renunciar a todo lo que le ponía el demonio. Mira, te voy a dar tal cosa, si tú dices esto, entonces Él renunció a todo. ¿Verdad, doña Esperancita? Así nosotros tenemos que tener esa fuerza, pedirle al Señor que nos dé esa fuerza de renunciar a eso, porque hay veces nosotros caemos ya en que, por ejemplo, digo yo, me siento bien, voy a ir a un paseo, pues, no sé, pero como me siento cómoda allí, yo puedo ir, me olvido de todo lo demás y me voy. Por ejemplo, ahorita en nuestra Semana Santa, que ya estamos próximos a vivirla, a veces nosotros decimos, no, solo un día en la semana voy a ir a tal lado. No, la Semana Santa no fue para eso. Siempre decimos que hay otra semana para ir a vacacionar y no en la Semana Santa. Siempre hay tiempo para distraerse, ¿verdad? Pero a veces le dejamos de último el tiempo al Señor. Y lo que Él nos pide es que lo prioricemos a Él, que sea Él el primero en todo. Y cuando salimos así a vacacionar, nos olvidamos de que andamos distraídos y nos olvidamos de Dios. Esa es la realidad. Pero cuando estamos en apuros, en necesidades, hasta entonces clamamos a Dios. Y no debe ser así. Dios siempre está con nosotros. En cada momento Dios está con nosotros y debemos de tomar en cuenta eso, que Él no nos abandona en ningún momento. Y así como Él no nos abandona en ningún momento, nosotros tenemos que entregarle algo de nosotros al Señor. ¿Ve? Esa es mi reflexión, pues, hoy. Sí, pero bueno, el tema hoy estamos nosotros reflexionando o diciendo las razones por cuales nosotros podemos hacer ayunos agradables a Dios, ¿verdad? Ayuno que busquemos a Dios. Como esta de la santa voluntad del Dios es muy fuerte, porque nosotros sabemos que nos tenemos que dejar y aceptar. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos dé esa fuerza de aceptar su voluntad, ¿verdad? Que sea la voluntad de Él, pero yo decir, sí, Señor, es tu voluntad y sé que es lo mejor, porque tú nunca nos vas a dar algo que no sea lo mejor. Y tenemos otra razón, ¿por qué ayunar? Pidiendo discernimiento. En Hechos 13:2-3 nos habla del discernimiento. Sabemos que es el discernimiento, ¿verdad? Es ver el bien y el mal.
tener ese don, porque es un don de discernimiento, de que nosotros podamos ver el bien y el mal. Recordemos cómo Salomón le pidió al Señor cuando él le ofreció todo y le dijo que qué quería, y él le dijo que le diera discernimiento y sabiduría, y el Señor se lo concedió. Y es más, le dijo que nunca más a nadie le daría esa sabiduría y ese discernimiento que el rey Salomón le dio en ese momento para poder gobernar a su pueblo. Vamos a escuchar a nuestra hermana. En Antioquía, en la iglesia que ahí habían profetas y maestros, Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio el Cirinense y Naamén, que se había criado con Herodes, y Saúl, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a quien los he llamado. Y hasta allí, ¿verdad? Bueno, palabra de Dios. Bien, palabra de Dios. Sí, miramos cómo pidió que separaran a Bernabé, ¿verdad? A Bernabé y a Simeón el Negro, dice. Entonces ellos después de haber ayunado y oraron, después le impusieron las manos, hermano, para que ellos fueran enviados a entregar la palabra del Señor. Entonces, para que ellos tuvieran discernimiento, ¿verdad? Que pudieran ellos diferenciar lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Entonces, cuando nosotros le pedimos aquí a nuestro Señor que nos dé discernimiento de la palabra, es para eso, para que Él nos aclare nuestra mente y nosotros podamos proclamar su palabra, ¿verdad? Aunque sabemos que nosotros solo somos instrumentos en sus manos, porque es su palabra la que nosotros proclamamos, pero que nos dé ese don del discernimiento para nosotros poder llevar estas palabras y que no solo sea un eco, ¿verdad? La palabra del Señor, porque a veces venimos apurados solamente a querer hacer las cosas sin pedir ese discernimiento al Señor, sin pedir que su Santo Espíritu sea el que nos guíe siempre y en cada momento, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros hagamos y tengamos pensado hacer. Señor, dame discernimiento para yo poder saber si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. A veces nosotros en nuestra misma familia, cuando tenemos situaciones que tenemos que decidir, tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento para hacer lo correcto. A veces escuchamos nosotros que dicen, Él es una persona muy justa. Cuando nosotros miramos a aquella persona que actúa con rectitud, en lo correcto, no se va porque este es mi amigo, voy a hacer tal cosa, o este es mi conocido y este como no lo conozco, lo voy a hacer de otra manera. No, el discernimiento es ese, diferenciar lo bueno y lo malo. No importa para quién nosotros lo hagamos, tiene que ser siempre esa la razón, ser justo, parcial, no irnos por un lado que porque, bueno, a que lo conozco y le voy a hacer el favor. ¿O no, doña Esperancita? ¿Qué piensa usted? No, así es, tenemos que siempre ayudar al que necesita de nosotros, ¿verdad? Yo pienso que siempre tenemos que estar unidos como hermanos, ¿verdad? En fraternidad.
no importa sea quien sea, ¿verdad? Aunque a veces no conozcamos a la persona, pero sí hay que ayudar al necesitado, porque eso nos pide el Señor, que ayudemos al que está carente de ayuda, especialmente espiritual. Llevar un mensaje, un consejo, algo que lo aliente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Sí, hermano, y esta es la última razón por qué nosotros ayunar para Dios, para desear los bienes del cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayunar y pedir al Señor para que nosotros podamos alcanzar los bienes del cielo, no los bienes terrenales. Aunque los bienes terrenales no son malos, ¿verdad? Porque estamos aquí y podemos hacer uso de ellos y ellos nos permiten sobrevivir, pero no creer que todo lo bueno es lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque es lo que vemos y lo invisible, lo que no podemos ver, que son los bienes del cielo, nos olvidamos de ellos y no le pedimos al Señor por eso. Nosotros debemos de trabajar para tener bienes en el cielo. He escuchado mucho eso, que a veces dicen, yo trabajo para tener bienes en el cielo y no para tener en la tierra, porque en la tierra es algo pasajero, no tenemos nada permanente, y como muchas veces hemos escuchado que cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada, ¿verdad? Nadie se lleva nada de lo que tiene aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos de trabajar para tener allá en el cielo bienes. No olvidemos eso. Y, buenos hermanos, estamos llegando al final de nuestro tema. Esperamos que aunque sea un poquito, se le haya quedado allí a cada quien, a quien nos escuchó, y decir, sí, yo voy a ayunar y voy a hacer oración por tal razón, una razón para Dios, no para lo humano, ¿verdad? Porque ahí nosotros estamos trabajando para tener riquezas en el cielo. Sí, nosotros no podemos, como en la primera razón que decía, tener sed y hambre de Dios. Siempre debemos de tener esa sed y esa hambre. No podemos decir, ya estoy saciado, porque ya no tengo sed, ya no tengo hambre. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana le ofreció agua, que de esa agua él no iba a tener sed, ¿verdad? Y se refería a la palabra del Señor. Él dice, yo tengo un alimento que ustedes no saben, y es el ayuno que él tenía, ayuno y oración. La fórmula es esa, sí, ayuno y oración. Una cosa no puede ir separado de la otra, porque no tiene el resultado que esperamos. Y bien, para concluir ya con este programa, vamos a invitarlos para el próximo sábado, siempre en el mismo horario, con otros hermanos misioneros, para que escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice en ese momento la palabra del Señor? Esperamos que nuestro trabajo tenga frutos, ¿verdad? Que alguno de los hermanos diga, bueno, no voy a escucharlo ahorita, pero lo voy a escuchar más luego. Y ponerle ahí un poquito de reflexión a lo que nosotros decimos, que es la palabra del Señor. Quizá a veces nosotros, pues ustedes pueden buscar un poco más y profundizar en los temas, ¿verdad? Porque que nosotros traemos aquí, porque el Señor nos trae aquí, nosotros estamos aquí trabajando para el Señor. Y vamos a poner a nuestra hermana Esperancita para que nos haga la oración final, y agradeciéndolo e invitándole siempre. Buenas tardes.
Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a hacer la oración de despedida. Damos gracias al Señor nuestro Dios por habernos permitido transmitir este mensaje de hoy. Esperamos que ha sido enriquecedor para cada una de las personas que nos escucharon y que cale en cada corazón, hermanos. Ahorita tenemos la oportunidad de hacer esos ayunos porque se nos presenta la Semana Mayor en donde podemos ponerlo en práctica. Y decimos pues al Señor, gracias Señor por tu bondad, por ser misericordioso y por habernos permitido esta mañana estar transmitiendo este programa y por todas las oportunidades que nos ha brindado el día de hoy. Damos gracias también por nuestros hermanos de las capillas que también están atentos cada día sábado de este programa y por todas aquellas personas que nos escuchan. Damos gracias a Dios también por nuestro párroco, nuestra parroquia, para que siempre nos dé siempre el... Sí, hermano, para que siempre nos dé discernimiento, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Pedimos por nuestro sacerdote, el Padre Pedro Maciel, para que el Señor siempre le ponga en su camino el discernimiento de la palabra y que sepa él actuar según el Señor le guíe. También pedimos por todos nuestros hermanos de la parroquia que están enfermos, que por alguna otra razón no se nos están acercando al templo, para que en este Viernes Santo que ya estamos cerca, Señor, nos pongamos en tus manos y podamos tener esta experiencia y este gozo de ponernos en ayuno y ver nuestros resultados. Dice un salmo, prueba y verás qué bueno es nuestro Dios. Pongámonos en ayuno, hermanos, este viernes. El ayuno y la oración tiene un gran poder. No olvidemos cómo todo un pueblo de Nínive fue salvado cuando ellos fueron puestos en oración. Todo el pueblo se puso en ayuno y en oración y no fue destruido. Entonces sabemos que el ayuno y la oración son fuertes, son una arma muy fuerte, una arma espiritual. Aprovechemos, hermanos, que tenemos esta arma espiritual para poderla usar para nuestro bien. Bien, muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo sábado.